algo debe llegar. Ten fe, es muy posible si tú estás decidido. Sueña que no existen fronteras. Siendo las 8:26 del día sábado 31 de octubre de 2015, decimos que estamos en Hablemos de Cooperativas, una empresa que todos debemos conocer por la 98.1 FM La Nueva forma de hacer radio. Actualizamos los datos del tiempo proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional de las 8 horas. La temperatura es 20,4 grados centígrados, el estado actual del tiempo algo nublado, visibilidad 20 kilómetros, la sensación térmica no se calcula, la humedad 92%, viento del sector sur 14 kilómetros por hora, la presión nivel localidad es 1006.4 hectopascales, digo. Así que estos son los datos del tiempo suministrados por el Servicio Meteorológico. Orega. Bueno, vamos profundizando más en el tema de la inestabilidad de los gobiernos que había el licenciado José Llor, donde fija los motivos por los cuales estos tendrían a ser inestables. La posición del técnico en esto, en este análisis y en esta situación venidera, y por supuesto que también la respuesta que da. Ahora, profundizando ya mucho más en el tema, vamos a leer otra de las piezas académicas del licenciado José Llor, sus enfoques cooperativos, en donde nos habla la decadencia de los insaciables. Así es, por José Llor, el cooperario. Esa decadencia podría ser lenta y apacible, pero la estupidez de los políticos está haciendo mérito para que sea rápida y brutal. Miguel Navascués. El resultado electoral en Argentina asombró por obvio a propios extraños y en especial a los opinólogos que tímidamente y por lo bajo aceptan que podría darse tal resultado. En la provincia de Formosa no hubo sorpresa, como hace tantos y tantos años, y la somnolencia ganó en ese domingo con algunas lloviznas, como invitando a darse una siesta en el catre en la piecita del fondo. Habíamos hecho algunas declaraciones que fueron generosamente publicadas sobre la cuestión de manera muy por encima, como diría el gaucho, como para despuntar el vicio. Sin dudas, estamos en un final de ciclo. En realidad, ya veníamos transitando desde hace algunos años este periodo político caracterizado por ser innovador en muchos aspectos de la vida institucional y que captó amigos y enemigos. No es nuestra intención definir este ruedo. Lo cierto y lo concreto es que transitaron altibajos que daban cuenta de un agotamiento cíclico político nacional. Muchos filósofos y estudiosos hablan de ciclos o periodos de las civilizaciones o imperios. Allí están, entre otros, el alemán Oswald Spengler, con su obra La decadencia de Occidente. El español Alexandre Dulefu Torres, con su cálculo matemático de su teoría cíclica sobre la evolución de las civilizaciones que dominó. Precisamente, matemática de la historia, y el historiador inglés Arnold Joseph Toynbee, con su obra Estudio de la Historia y la Civilización puesta a prueba, en las que da cuenta de su teoría cíclica. Esto es de wikipedia.org. Entonces, más allá de las similitudes y diferencias que estos estudiosos establecieron en los ciclos vitales de civilizaciones a las que cómoda y atrevidamente podríamos asimilar a gobiernos argentinos y latinoamericanos, en cuanto a que comienzan, se desarrollan, declinan y fenecen. Nuestra atención radica en ese punto. En el punto en que ya no es posible seguir gobernando de manera reducida, de forma acotada de las libertades, porque empuja al pueblo a buscar y encontrar otras vías para hacerse escuchar
en sus legítimas demandas. Entiéndase que la unión de estos dos componentes hacen acelerar el agotamiento del gobierno. Allí está la gran lección que se subestima, la crisis institucional de diciembre de 2001, en que se acuñó la frase popular simple y contundente: que se vayan todos. Pero no se fueron, se quedaron, poniendo a prueba el temple y paciencia del pueblo. Es que se reciclan, afirman más de uno. Son económicamente insaciables, provocando de tal modo sus propios ciclos de decadencias de insaciables. Pasaron las votaciones y en Formosa la pobreza crece. Prosigue el autoritarismo de funcionarios mediocres que nos seguirán fastidiando. En fin, como dice el gaucho, habrá que seguir pionando. Es que no quieren admitir que el ciclo decadente llegó para desarrollarse y el mero cambio de figuras no alcanza. Una de las tantas cosas bellas del gobierno nacional que se va es la estructura educativa encaminada a través de la ley 26.206 y en especial en su artículo 90 referida a la educación cooperativa escolar. Pese a ello, la nobleza de la pedagogía y didáctica cooperativa escolar y universitaria fueron defenestrados de esos ámbitos en Formosa, incursionando así políticamente el oficialismo en cercenamiento de derechos públicos y sociales. Se han apartado de lo bueno. Se requiere de distintos políticos y gobernantes con apego a la Constitución y a las leyes. Cabe preguntarse, ¿sobrevendrá un renovado ciclo cambio respetuoso? En la fraternidad, un abrazo cooperativo por el licenciado José John. Ahí está, colega, el análisis más profundo, más científico que hace el licenciado José John, porque él se vale de la ciencia para exponer la situación y la problemática y ver qué nos depara con estas elecciones, ¿verdad? ¿Pero qué nos depara a nosotros, pueblo? Sí. ¿Verdad? Porque sabemos que la casta, que es la que siempre gobierna, esa casta política, económica, que hoy en día ya conforman una verdadera corporación, porque el partidismo como tal ya no existe. Las doctrinas ya no existen, han sido todas pisoteadas. Se montan y crean toda una ficción. Entonces, hay una verdadera corporación económica de estos políticos que hacen toda la estructura, crean toda la estructura para que estos guarismos se logren. A nivel nacional no se esperaba el balotaje. A nivel provincial sabíamos de antemano que no iba a haber sorpresa, no puede haberla, porque así está programado. ¿Hace cuántos años, colega? Sí, estamos hablando más de 20 años. O sea, bueno, de los 32 años de democracia que hay, prácticamente sigue el mismo gobierno. O sea, que, y bueno, se cambiaron, colega, las caras, pero la línea no puede. En definitiva, también, si hacemos el análisis, lo que a nosotros más también estamos en Formosa, nos preocupa obviamente todo el contexto nacional y el contexto provincial, pero si hacemos también un enfoque de nuestra provincia, tiene que hacer un cambio. Los gobiernos, para no personalizar los gobiernos, necesariamente tienen que adaptarse al cambio que arrojó esta votación. Es decir, a nivel nacional hay un mensaje, hay que saber interpretarlo y hay que saber leerlo a nivel provincial, porque bien sabemos que nosotros somos provincias dependientes de los gobiernos nacionales, por lo tanto hay que remozarse y urgentemente. Es decir, indudablemente que esta de las figuras de los funcionarios repetitivos o de los funcionarios ya prácticamente donde que están en las funciones más de 3 o 4 periodos en algunos casos, y estamos hablando de 12 años aproximadamente, se tiene que ir remozando con nuevas ideas, con nuevos jóvenes que debemos incursionar, digo en sentido de jóvenes que debemos incursionar en ámbitos de los gobiernos para traer nuevos bríos, es decir, para, ¿cómo se dice?, abrir la jugada donde tenemos que dar apertura
y dar apertura en serio a todos los sectores, llámese educativo, es decir, aquel que piensa diferente también exponer cuáles son la propuesta que puede ser y tomar aquellos que benefician al conjunto de la sociedad. Bueno, esto es lo que a nuestro criterio es lo que enfrenta hoy el gobierno provincial. Si hacemos, bueno, el gobierno nacional es un poquito más complejo porque si el electorado, si bien siempre los políticos dicen que los votantes no son de nadie, siempre hay también que los votantes a quienes siguen a sus líderes o a quien cree que son líderes políticos para seguir la idea de ellos, pero también hay un mensaje a nivel nacional y por lo tanto eso en algún momento, como bien lo dice el licenciado José Soler, este presidente o la presidenta actual ya cumple su mandato y indudablemente cualquiera sea el resultado ya no va a estar dentro del gobierno, dentro del gobierno de la República. ¿Tendrá injerencia política, partidaria? Bueno, eso está en tela de juicio y tampoco a nosotros nos compete hacer ese comentario o análisis. Entonces, si vemos que el electorado larga un mensaje, ahí está donde puedan interpretar cabalmente lo que el pueblo quiere y hacer el viraje correspondiente para ganar tal o cual, o profundizar el otro. Uno tiene que virar mucho y el otro profundizar. Entonces, esos son, digamos, los modelos que se están enfrentando, que indudablemente traerá, depende del resultado, sus implicancias en nuestra provincia. Dice acá el licenciado José, estamos ante el final del ciclo, un ciclo con un agotamiento político que exige cambio. Sí. ¿Por qué? Porque el pueblo no aguanta más, porque ya es evidente el comportamiento de estas clases, porque hay descontento. ¿Dónde está la caravana del triunfo? Acá. ¿Dónde está? ¿Hubo? No hubo, excepto el candidato electo por la intendencia de la ciudad, sí, pero los otros anteriormente, es decir, en las elecciones anteriores que se hacía, obviamente que ya no, o sea que ya es como que se dice más de lo mismo. Es decir, entonces eso también hay es, digamos, es un estado de ánimo y es un mensaje que se recibe. Sí, si bien tampoco hubo sorpresa que iba a ganar Chofre, ¿verdad? Sí, no, pero ¿por qué no? Sí, no hubo sorpresa. No hubo sorpresa, colega, porque no es que ganó por una cuestión del azar o porque por las elecciones o por las votaciones, porque sabemos lo que pasaba en las mesas, sabemos lo que se trataba en las reuniones de fiscales, conocemos de adentro toda la historia porque la hemos vivido, sino porque hay un plan, porque si no, no se va a poder más respirar en la provincia. Hay un plan de cambio, necesariamente. Y en ese contexto es donde el gobierno tiene que hablar y tiene que escuchar a las organizaciones sociales. Tiene que escuchar a Técnico, colega. Sí. Así es simple. Sí. Ya no puede estar el gobierno violentando leyes estatales, como por ejemplo en la ley 26.206, su artículo 90 de educación cooperativa, como por ejemplo en la ley 23.427 y de adhesión provincial, donde se sacan, donde vienen los fondos de coparticipación nacional. ¿Para qué? Para educación cooperativa en las escuelas. Lo dice la propia ley. Sin embargo, esto no se da. Entonces, ¿qué credibilidad pueden tener los funcionarios cuando no se apegan a normativas legales que constituyen la estructura del derecho positivo de la nación y del Estado argentino, nada menos? Allende nosotros decimos que totalmente deja, sin efecto todas estas instituciones del cual nosotros, que se emanan a través justamente de las leyes nacionales y provinciales. Bueno, eso es la deuda que tiene, la deuda pendiente, digamos. Y por otro lado, la forma de querer imponer el pensamiento único.
Es decir, el pensamiento único en ese contexto no existe. Es decir, que haya una posibilidad de incursionar, en este caso, en el ámbito de nosotros, desde hace muchos años venimos incursionando en el ámbito de la educación y capacitación cooperativa. Y pedimos o solicitamos que se reconozca esta parte, toda vez que somos los que estudiamos, lo que sabemos en el ámbito de educación y capacitación cooperativa, y por otra porque existen leyes, como bien dice la colega, existen leyes, existen fondos para que se puedan aplicar esta forma de estructura cooperativa que proponemos. Bueno, ese es el desafío. Ese es el desafío y eso es lo que tienen que reflexionar nuestros funcionarios. Sí, hay que ir al diálogo, colegas. Ya no pueden hacerlo. Esto se va a tornar insoportable. Porque te obligan. O qué pasó, como dice aquí el licenciado George, con el 2001. ¿Qué pasó con los cacerolazos? ¿Qué pasó con la muerte de los colegas? La marcha blanca. Sí. ¿Qué pasó con estas señoras que fueron expulsadas y agredidas así? Hay indicadores. Totalmente. ¿Qué pasó en estas elecciones? Más allá de que todo esté planificado, ¿verdad? Sí. Un pueblo abúlico totalmente, ya impensante. Estuve leyendo justamente ayer otra de las cosas que me llamó la atención, a raíz de lo que está diciendo acá el licenciado José George, es la declaración de Zorrilla. Está nuevamente tratando de imitar modelo de Islandia para Formosa. Fíjate, cuando somos nosotros podemos crear nuestro propio modelo educativo. ¿Por qué? Porque eso está en la raíz fundacional de la provincia de Formosa. No nos engañemos. Comparar Formosa, una provincia marginal, con un nivel de formación bajísimo, con un gobierno que ya se sospecha, Sí. fuerte sospecha que tiene fuertes cortes fascistas, con una producción de corte feudal, por supuesto que ya no el fascismo de esa época, ¿verdad?, sino adecuado al neoliberalismo. Traer un modelo educativo del tercer mundo, otro fracaso más, va a ser otro fracaso más. ¿Por qué no podemos nosotros construir nuestro propio modelo? ¿Acaso no lo hizo Perón en el 54? Profundizando con lo que decía el colega, si la parte de lo que estaba diciendo, decir, también convengamos de que el nivel de salud, la sanidad también es muy baja, y donde necesariamente la salud, la alimentación tiene mucho que ver para poder incorporar los conocimientos. Ese por un lado. Y por otro lado, tanto se fomentó el acervo cultural formoseño. El gobierno gastó pero mucha plata editando bibliografías de la provincia de Formosa, es decir, conocer nuestra provincia. Es más, hubo libros donde estaba la figura del gobernador en esos libros. Es decir, tanto se busca, por un lado, el acervo cultural formoseño, y del cual nosotros decimos que la historiografía de educación cooperativa con instrumentos oficiales forma parte del acervo cultural de la Formosa, escrito por formoseños en base a documentos oficiales de la educación formoseña. Por lo tanto, tiene o debería tener cabida en esta educación. Debería ser conocido por los docentes, por los alumnos, por los padres, porque ese hace el arraigo de la cultura formoseña. Y bueno, colega, una de las cosas positivas que trajo este gobierno de Cristina justamente fue esa, la ley 26.206, su artículo 90, una reparación histórica al cooperativismo, en donde el licenciado George tuvo fuertes injerencias en su tratamiento, en su redacción, en su idea, en su sustentación. Lo reconoce el propio Firmus en su libro, ¿verdad? Y otra cosa, colega, tiene calidad para conducir Cristina. Sí, le podemos cuestionar todo, ¿verdad? Sí, pero que sí tiene calidad. Así es, sí, totalmente. Es así. Bueno, vamos a un corte. So